Satoshi maníacos, hoy Bitcoin se mueve cerca de los $75.800, Ethereum ronda la zona de los 2.200, y a simple vista el mercado cripto parece estar en pausa. Pero cuidado, porque cuando Bitcoin parece tranquilo y el sistema monetario empieza a mover piezas por debajo, ahí es donde el tablero financiero se vuelve peligroso. Ayer y anteayer vimos esa sensación rara: BTC aguantando, Wall Street observando, los fondos de inversión calculando, la banca internacional esperando señales de liquidez y muchos traders mirando la vela como si ahí estuviera toda la verdad. Pero hoy la verdad no está solo en el gráfico. Hoy la verdad está en la Fed, en Saylor, en los mercados de predicción, en Canadá, en MoonPay y en DeFi. Y la regla de riesgo de hoy es simple: si solo miras el precio de BTC, puedes pensar que no pasa nada. Pero si miras quién intenta controlar la infraestructura de Bitcoin, las rampas de entrada, la liquidez global y las reglas del juego, entonces el vídeo cambia completamente. Porque hoy no estamos viendo solo Crypto News. Estamos viendo una batalla silenciosa por el control del dinero digital. Escucha esto, porque esto tiene trascendencia sobre el tablero financiero. La primera pieza es la Fed. Cointelegraph advierte que Bitcoin podría enfrentar meses de presión con el cambio de liderazgo en la Reserva Federal. Y esto importa porque los bancos centrales no solo hablan, mueven liquidez, cambian expectativas y afectan directamente a Bitcoin, Ethereum, Wall Street y los mercados financieros. La segunda pieza es Saylor. Bitwise señala que Strategy ha sido una de las grandes fuerzas detrás del rally reciente de Bitcoin. Mientras muchos dudan, el dinero institucional sigue acumulando BTC y retirando monedas de la red de Bitcoin. Y la tercera pieza es el control. La CFTC pelea por los mercados de predicción, Canadá quiere prohibir cajeros cripto, MoonPay compra infraestructura institucional, y Andre Cronje lanza una frase durísima: mucho DeFi ya no es realmente DeFi. Por lo tanto, el micro payoff de hoy es este: Bitcoin no está luchando solo contra una resistencia de precio. Bitcoin está entrando en una batalla por quien controla la arquitectura del dinero. Vamos con la primera capa: Satoshi maníacos. La Reserva Federal no es una noticia aburrida de Finance News. La Fed es uno de los centros de poder que decide si hay liquidez, si los grandes capitales toman riesgo o si el mercado entra en modo defensivo. Por eso, cuando se habla de presión para Bitcoin por el cambio de liderazgo en la Fed, no hablamos solo de una persona. Hablamos del pulso del sistema monetario. Si las autoridades monetarias mantienen una postura dura, si los tipos no bajan como espera el mercado, o si el nuevo discurso de la Fed enfría el apetito por activos de riesgo, Bitcoin puede sentir presión. Así que hoy el Bitcoin análisis no debe quedarse en sube o baja. La pregunta real es: ¿puede BTC aguantar si la liquidez global se vuelve más estricta? Pero entonces entra Saylor, y aquí la historia cambia. Porque mientras la Fed representa la presión del viejo sistema, Strategy representa acumulación corporativa de Bitcoin. Bitwise dice que Strategy ha sido uno de los motores del rally reciente de BTC. Y eso cambia la lectura. Ya no hablamos solo de traders, ballenas o crypto exchange moviendo volumen. Hablamos de una empresa que ha puesto Bitcoin en el centro de su estrategia financiera. Mientras tanto, el mercado vive una paradoja brutal. Una mano del sistema puede presionar la liquidez, pero otra mano institucional sigue acumulando Bitcoin. Es como si al pequeño inversor le dijeran: cuidado, hay riesgo, mientras los fondos de inversión entran por la puerta lateral con miles de millones encima de la mesa. Vamos, el clásico: yo solo venía a mirar, pero con una cartera más grande que el edificio. Y aquí aparece Satoshi Nakamoto en el centro de la reflexión. Satoshi no creó Bitcoin para pedir permiso a los guardianes monetarios. Lo creó como una red descentralizada capaz de funcionar sin bancos centrales, sin intermediarios y sin depender de la confianza ciega en el sistema.
Ahora vamos al segundo bloque, porque aquí la historia se vuelve más oscura. La CFTC ha demandado a Wisconsin en una nueva batalla por la jurisdicción de los mercados de predicción, y esto puede sonar técnico, pero traducido al idioma Satoshi Mania significa esto: el sistema está peleando por decidir quién manda sobre los nuevos mercados donde la gente ya no solo apuesta por precios, sino por eventos reales. Esto es enorme, criptonautas. Los mercados de predicción convierten la información en un activo negociable. Ya no se trata solo de Bitcoin Today, BTC Price, Ethereum, XRP o Solana. Se trata de convertir expectativas sobre elecciones, economía, deportes, decisiones políticas y movimientos del mundo real en liquidez. Y cuando algo convierte la realidad en mercado, los reguladores aparecen rápido. No llegan caminando, llegan con carpeta, sello y cara de: esto lo vamos a supervisar nosotros. La CFTC quiere afirmar su autoridad federal, mientras algunos estados los tratan como apuestas o actividades que deben pasar por licencias locales. Lo tanto, esto no es solo una pelea legal, es una batalla por la arquitectura del nuevo sistema financiero. Y mientras esa pelea ocurre arriba, MoonPay compra Sodot y lanza una unidad institucional. Esta noticia parece menos ruidosa, pero pesa muchísimo, porque MoonPay está comprando infraestructura de seguridad, gestión de claves y servicios para bancos, gestores de activos, firmas de trading, wallets, stable coins y valores tokenizados. Así que por un lado los reguladores intentan controlar los nuevos mercados. Por otro, las empresas construyen autopistas institucionales para que la banca internacional entre en el entorno cripto con más seguridad. Esto es pura infiltración del sistema, no destruyen cripto desde fuera, entran en sus rails, en su custodia, en sus accesos y en su infraestructura. Y ahora llega la parte más simbólica del día. Canadá propone prohibir los cajeros Bitcoin y otros cajeros cripto por estafas y lavado de dinero. Y aquí hay un detalle brutal. Canadá fue el lugar donde nació el primer cajero Bitcoin público en 2013, en Vancouver. Es decir, el país donde se abrió una puerta física hacia Bitcoin ahora plantea cerrar esa misma puerta. Esto es fuerte, Satoshi maníacos. Porque no se ataca directamente la red de Bitcoin, no se apaga la cadena de bloques, no se detiene el protocolo. Lo que se ataca son los accesos, las rampas donde el usuario común conecta dinero físico con cripto. Claro que las estafas existen, claro que hay delincuentes, pero el problema es que cuando un gobierno cierra una puerta entera por el mal uso de algunos, también cambia el equilibrio entre libertad financiera, vigilancia y acceso al sistema. Y mientras esto ocurre fuera, dentro de DeFi aparece otra grieta. Andre Cronje dice que mucho DeFi ya no es realmente DeFi. Y aquí viene el golpe filosófico del día: muchos protocolos que nacieron prometiendo descentralización ahora usan contratos actualizables, multisigs, controles humanos, infraestructura off-chain y mecanismos de emergencia. Eso puede proteger usuarios ante hacks, sí. Pero también introduce puntos de control. Entonces la pregunta incómoda es esta: ¿DeFi está madurando o se está pareciendo cada vez más al sistema que quería reemplazar? Porque si para proteger el dinero necesitamos botones de pausa, permisos especiales, equipos humanos y guardianes internos, entonces la red descentralizada empieza a parecer una empresa financiera con estética blockchain. Y ojo, no todo es malo. A veces hay que proteger fondos. Pero no podemos llamar descentralización pura a algo que depende de manos humanas para decidir cuándo se detiene. Y aquí está la revelación final de hoy: todas estas noticias parecen separadas, pero no lo están. La Fed puede presionar la liquidez, Strategy puede acumular Bitcoin, la CFTC puede pelear por los mercados de predicción. Canadá puede cerrar cajeros cripto. MoonPay puede construir infraestructura institucional. Y DeFi puede debatir si sacrifica pureza por seguridad. Pero todo apunta a la misma idea: el sistema ya no está ignorando cripto. Está entrando, clasificando, comprando, regulando,
cerrando accesos y rediseñando el mapa desde dentro. Por eso este no es un día normal de Crypto News Today, es un día donde Bitcoin nos recuerda que la batalla no es solo por el precio. Es por la custodia, por las rampas de entrada, por los mercados, por la liquidez, por los protocolos y por la confianza. El gráfico te dice dónde está el precio, la estructura te dice quién está tomando posiciones antes de que el precio lo grite. Así que, Satoshi maníacos, hoy Bitcoin puede parecer tranquilo, pero debajo se está moviendo una guerra silenciosa por el control del dinero digital. Y en este mercado no gana el que más se asusta, ni el que persigue cada vela como pollo sin cabeza en Binance, gana el que entiende la estructura antes que la multitud. Si este vídeo te ayudó a ver lo que está pasando detrás del precio, deja tu like, suscríbete, activa la campana y comparte este análisis con otro guerrero del bloque. Nos vemos en el próximo vídeo, Satoshi maníacos. Mantengan la calma, protejan su mente, cuiden su capital, y recuerden, cuando el sistema intenta entrar por la puerta de atrás, Bitcoin sigue encendiendo la luz en la cadena de bloques XD.